Miramos ahí, vamos a seguir viendo a Judas y estamos mirando acerca de la vida de él. La semana pasada empezamos a ver de él y después también predicamos de él el domingo en la mañana en el servicio. Y vamos a ver algunas cosas nuevas esta mañana acerca de él, pero primero vamos a dar un repaso de la semana pasada. Así que voy a ver si se acuerdan ustedes de algunos de los espacios para rellenar. Ahí nomás díganlo con confianza cuando llegamos al lugar. Miramos que Judas, letra A, es el más despreciado de todos los discípulos, es Judas Iscariote. ¿Qué nombre le pusimos? El traidor. Esa estaba fácil porque está arriba con el título de la lección. Ya si no se sabían esa, ya se quedaban atrás. Pero el traidor, su nombre aparece último en cada lista bíblica de los discípulos. Si se acuerda, hemos mencionado cómo los nombres van mencionados en gran manera en nivel de importancia. Entonces, el nombre que siempre se encuentra primero en la lista de los discípulos, ¿quién es? Pedro. Y siempre son los primeros cuatro, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ahora, el orden de Jacobo, Juan y Andrés a veces cambia, porque esos tres estaban más o menos iguales. Pero Pedro siempre es mencionado primero, Judas siempre es mencionado último. Pedro fue el más prominente, el que más sabemos, el que más la Biblia nos habló. Judas fue el traidor, entonces no es coincidencia que uno es primero en la lista, otro es último en la lista. También miramos en la Escritura que cada vez que Judas es mencionado, encontramos la nota de él siendo un traidor. O sea, cada vez que escribe en el Nuevo Testamento, aun cuando menciona los nombres de Judas Iscariote, el que iba a entregarle, o Judas, el traidor, siempre se menciona a Judas Iscariote, es el traidor. Es el nombre que él cargaba por años y hasta la fecha. Fue por eso que fue reconocido él. Letra B, con la vida de Judas miramos que es posible estar físicamente cerca de la obra y enseñanzas de Cristo, pero mantener nuestro corazón lejos de Él. Y podríamos rellenarlo con diferentes cosas, pero él estaba físicamente cerca de Cristo. Por 3 años caminó con Él, vio cada milagro, escuchó cada enseñanza, escuchó las parábolas, vio a Lázaro resucitar de los muertos, escuchó a Cristo enseñar, lo vio calmar la tormenta, vio todo lo que Cristo hizo. Estaba ahí pegado con Él, pero nada de eso afectó su corazón. Entonces predicamos de eso principalmente la semana pasada, que solo estando cerca de las cosas de Dios, solo estando en la iglesia, solo estando aquí en la escuela dominical esta mañana, no da ninguna prueba absoluta de que usted sea espiritual. Usted puede estar en cada servicio de la iglesia y nunca jamás faltar y ser el cristiano más carnal de todo el país. Porque estar aquí y estar presente no vale nada. ¿Quién dice, wow, Judas, él traicionó a Cristo, pero él estuvo con él 3 años, por lo menos fue fiel? No, ¿qué importa eso? Su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, eso invalidó todo lo demás que él estaba haciendo. Número 1, Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar cuando lo llamó y él lo escogió para cumplir su plan. Pero Dios no puso la maldad en el corazón de Judas. La maldad, sino que simplemente llamó a Judas para ser discípulo, sabiendo que la maldad de traicionar a Cristo existía en el corazón de Judas. La lección de la semana pasada pasamos la mayor parte de la lección explicando eso. Muchos calvinistas que enseñan de la predestinación y de los elegidos y de la soberanía de Dios, tratan de usar el ejemplo de Judas para decir, Dios llamó a Judas para que Judas lo traicionara. O sea, dirían esto, Judas estaba condenado al infierno. Judas no tenía ni chance de ser salvo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que Judas lo traicionara. Entonces usan eso para decir, hoy en día, algunos están destinados a la salvación, otros están destinados a la perdición. Uno no sabe, algunos nunca van a ser salvos porque Dios no los escogió para ser salvos. Y explicamos que hay una diferencia. Dios es soberano. Explicamos que la soberanía de Dios significa que Dios sabe y Dios controla todo. Nada pasa sin el permiso de Dios y Dios sabe todo lo que va a pasar. ¿Están conmigo? Pero Dios usa la voluntad libre del hombre para a veces cumplir su plan. Pero Dios nunca obliga al hombre o pone en el corazón del hombre la maldad, el pecado, el rechazar a Cristo. Eso es la necedad del hombre.
Si fuéramos a decir que el hombre es escogido unos para perdición y unos para salvación, tendríamos que decir que Dios es un Dios que no ama parejo a todos. Tendríamos que decir muchas cosas que no van de acuerdo. No vamos a meternos en todo eso, pero explicamos la semana pasada que Dios no era responsable. Miren, número 2. Judas tomó la decisión de traicionar a Cristo, entonces él es responsable. Si tomamos la explicación de un calvinista, tendríamos que decir que Dios es responsable por lo que Judas hizo. ¿Podríamos decir eso? ¿Que Dios es responsable para matar a su propio hijo? No, Dios era el plan de Dios. Dios quería que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Pero la maldad, y es a veces donde nuestra mente tan simple, a veces se confunde. ¿Cómo es que Dios? Y lo que explicamos, y lo vamos a explicar brevemente otra vez, es esto. Cuando Cristo llamó a Judas, Él ya sabía que él tenía el corazón malo y que Judas de su propia voluntad, por su propia maldad, iba a traicionarlo. Cristo sabía eso. Pero Dios no es el que puso eso en el corazón de Judas, sino que durante el tiempo, Judas siempre podía haberse arrepentido aún después de haber matado a Cristo o traicionado a Cristo. Dios sabía que no lo iba a hacer, pero Dios no es el que le quitó la oportunidad, que eso es donde tenemos que hacer la conexión. Dios no es el que destinó a Judas a hacer esto. Cristo simplemente lo llamó sabiendo que lo iba a hacer. Y vemos un ejemplo, miren ahí en número 2, nos recuerda de Génesis 50:20, los hermanos de José. Ellos actuaron mal, pero Dios usó para bien la maldad que existía en el corazón de ellos. Lo mismo hizo con Judas y la traición de Cristo. Y miramos Lucas 22:22, donde dice que estaba destinado, pero ay de aquel que lo había de entregar. Entonces había un juicio para aquel que lo había de haber hecho, porque obviamente fue una responsabilidad de él fue responsable por lo que él hizo. Si alguien tiene pregunta de eso, que quiero quedar bien claro, si hay alguien aquí que dice, yo no sé, pastor, yo tengo tendencias calvinistas, yo también pienso eso, que nomás ciertas personas van a ser salvas, me gustaría que hablara conmigo. Uno, porque si tiene esa mentalidad no queremos que sirva en nuestra iglesia. Dos, si tiene esa mentalidad, quiero tratar de tomar el tiempo necesario que sea, 2, 3, 4, 5 horas, para sentarnos con la Biblia y mostrarle por qué eso no concuerda con un Dios amoroso que toda la Biblia nos muestra. ¿Okay? Entonces no estoy queriendo ser malo, pero si vamos a proteger nuestra iglesia, no vamos a tener gente sirviendo que tiene una enseñanza de que Dios nomás escogió a algunos y otros no. ¿Cómo vas a ir a testificar a la gente diciendo, mira, yo no sé si tú eres destinado o no, pero te voy a testificar? A lo mejor ni siquiera puedes ser salvo. A lo mejor Dios no te escogió, pero te voy a compartir la palabra de Dios por las dudas que Dios te escogió. Cambia todo lo que estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, es algo bastante importante. ¿Okay? Muy bien, entremos a lo que queremos ver esta semana. Queremos ver la avaricia de Judas, su avaricia. Miren Juan capítulo 12, vayan ahí en su Biblia, Juan capítulo 12, y vamos a ver versículo 2 al 8. Vamos a tomar el tiempo de leerlo para estar un poquito, muchos muy probablemente ya saben esta historia, lo mencioné de pasada, la semana pasada en el mensaje, pero queremos verlo ahora. Ven desde el versículo 1 para que agarremos todo el contexto. Juan 12, versículo 1. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Ahora, paren un momento, muchos dan a entender que María, Marta y Lázaro tenían recursos. ¿Okay? Hay algunas otras evidencias en la Biblia para pensar que la familia de Lázaro, María y Marta eran personas de dinero. Entonces, quizás ellos, muchas veces Cristo y los discípulos llegaban con ellos, quizás ellos proveían para ellos, les daban hospedaje, a veces les daban comida. Eran una familia que muy probablemente Dios los había bendecido financieramente, pero ellos usaban la bendición que Dios tenía para hacer de bendición para Cristo y para sus discípulos. Por eso son los que miramos en la Biblia que estaban muy cercanos a Cristo, aparte de los discípulos. Muy probable ahí es donde los discípulos y Cristo venían como para un lugar de descanso, como para renovarse, para llegar a tener una buena comida, y ahí están. El hecho de que María saca un perfume de gran precio
que tiene valor de 300 denarios, muestra que muy probable eso era cierto. ¿Okay? Explicamos un poquito más de eso en un momentito. Pero sigan leyendo, estamos en versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ve que ahí menciona que lo iba a entregar, versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces varias cosas pasan aquí. Primero rellenemos el espacio. Jesús y los discípulos están comiendo en, ¿dónde? Betania, en Betania, que era una aldea, un pueblo chiquito como unas 5 millas o 5 kilómetros afuera de Jerusalén. Estaba cerca de Jerusalén. Número 1, María toma una libra de perfume y lo derrama sobre los pies de Cristo y lo enjugó con sus cabellos. Ahora, ya sabemos que era común limpiarle los pies. Hemos explicado esto antes. Cuando caminaban en la calle, ahí caminaban los caballos, los bueyes, los becerros, las vacas. Caminaban un montón de animales. No eran calles de asfalto, eran calles de tierra, de polvo, de desecho de los animales. Era un lugar sucio la calle. Entonces, cuando entrabas en una casa, normalmente los pies estaban sucios y olían feos. Ahora que estábamos en Hawái hace la otra semana, nomás entrabas a la arena de la playa y te salías de la playa y te limpiabas y nomás caminabas un poquito y otra vez traías todo lleno de arena. Y te sentías siempre sucio, tenías que ir a bañarte para quitarte toda la arena. Entonces, así hubiera sido, los pies se mojan del sudor, luego se les pega la tierra, el olor del desecho, era normal limpiarlos, pero María no quería nomás limpiar los pies de Cristo porque este es Cristo. Entonces, ella hasta derrama el perfume. Con unas 2 o 3 gotitas de perfume, muy probable hubiera sido más que suficiente. Pero es la idea de que ella le quiere presentar lo mejor que ella tiene y le derrama todo y se lo limpia con su cabello. Judas tiene un problema con eso. Judas empieza y trae a la conversación, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás desparramando tanto dinero? ¿Por qué estás tirando dinero a la basura? Eso lo podíamos haber vendido y podíamos haber ayudado a los pobres y podíamos haberlo vendido, número 2, por 300 denarios. Por 300, rellenen ahí, 300 denarios. Es muy probable que hubiera sido cierto. Ahora, eso lo escuchamos y no hace tanto clic en nuestra cabeza. Pero, ¿se acuerdan que hemos estudiado otros pasajes de la Biblia? Un denario era el sueldo común de un hombre que trabajaba en el campo, de un hombre que trabajaba en la construcción. Era el sueldo de un soldado romano, un denario. 300 denarios es un año de sueldo. Ya quitando los fines de semana y quitando los días festivos, 300 días en una semana, en un año, serían muchos días de trabajo. Ok, ¿cuánto sería un año de sueldo hoy día para usted? 30,000, 40, 50, los que son ricos acá, 400,000. Está hablando de unos 30, 40,000 dólares, equivalente a su tiempo, que ella derrama a los pies de Cristo. Piensa que no tenían amor para que, no importa cuánto dinero tienes, eso es mucho. Eso es mucho. Entonces Judas dice, wow, de esos 300 denarios yo fácilmente podría hacer desaparecer unos 10 o 15 denarios y los podría echar en la bolsa. Ahora, los discípulos no sabían eso en este tiempo. Tiene que pensar, cuando Juan nos dice esto, lo dice no porque cuidara de los pobres en versículo 6, sino porque era ladrón. Ellos no sabían que era ladrón en ese tiempo. Si no, le hubieran quitado la bolsa. Sino que ya años después, cuando Juan está escribiendo el Evangelio y por medio de la inspiración del Espíritu Santo, él escribe que Judas era ladrón. Yo me pongo a pensar, qué curioso sería que Juan está escribiendo esto y el Espíritu Santo le está diciendo que escribir. Y él escribe, esto decía porque era ladrón. ¿Qué? ¿Judas era ladrón? ¡Ah! Y Juan ni sabía que era ladrón. No sé en su imaginación, hermanos, cuando leen la Biblia. Juan está escribiendo esto y él está escribiendo durante todo el ministerio de Cristo, muy probable no sabían. Ahora vamos a ver un momento, aun cuando Cristo le anuncia que Judas lo va a traicionar y Judas se sale, los discípulos no piensan que Judas lo va a traicionar. Si él cargaba la bolsa, ya había ganado la confianza.
Ellos no sabían esto, pero ya estaba su avaricia en que él estaba tratando de decir que estaba mal lo que hicieron porque quería el dinero. Miren número 3. Cristo los reprende en versículo 7 y les deja saber que él está cerca de la muerte. Entonces en versículo 7 Cristo les dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Cristo está dejando saber pequeñas pistas. Ya me está preparando para la muerte. Ella ha guardado esto porque el día de mi sepultura se está acercando. Ahora, en el capítulo 13 en adelante, ya empieza todo lo que es la muerte de Cristo, desde el siguiente capítulo. Entonces ya estaban en esos días, estaban 6 días antes de la Pascua, que fue en el tiempo cuando Cristo murió. Entonces esta historia está sucediendo al final del ministerio de Cristo, y Cristo les está dejando saber, esto lo está haciendo para prepararme para la sepultura. No solamente eso, versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cristo les está dejando saber, yo ya me voy a ir. Lo que María hizo en ofrecerme esto estuvo bien, es lo que Cristo hizo. Pero esto aparentemente fue lo que molestó suficiente a Judas para que ya se animara a traicionarlo. Miren número 4. Aparentemente esta pequeña reprensión fue suficiente para que Judas tuviera más resentimiento con Cristo. Él no se arrepintió cuando Cristo le reprendió, ni siquiera examinó su corazón, sino que de ahí es cuando salió a pedir las 30 piezas de plata. ¿Cómo sabe eso? Vaya a Mateo 26, rápidamente ahí, unas páginas a su izquierda. Mateo 26. Ahí tenemos esta misma historia. En Mateo 26 tenemos cuando ella va a ungir los pies de Cristo. Si ven versículos 6 al 13, si tiene subtítulos en su Biblia, ahí dice Jesús es ungido en Betania. Ahí nos dice que fue en la casa de Simón el leproso. Ahora, cuando lees capítulo Juan, escúchame un momentito, quiero explicar esto. Esto es muy importante si usted algún día va a enseñar o predicar la palabra de Dios. Si usted va a enseñar o predicar, siempre tiene que cuidar lo que dice y tiene que escudriñar la escritura para estar seguro que no haya otra escritura que contradice lo que está enseñando. Me trae a la mente porque yo estuve en una conferencia, estaba predicando un pastor y predicó esa historia de Juan capítulo 12. Y siguió diciendo, están en la casa de Lázaro y María entra a su closet donde tiene todos los perfumes baratos y saca el más caro. Y estaba buena la historia. El único problema es que yo estoy pensando, si va a Mateo, si este pastor simplemente hubiera ido a Mateo 26, ahí mismo le dice que están en la casa de Simón el leproso. Entonces, por eso habla de estudiar y de escudriñar y no nada más enseñar cosas a la ligera. ¿Sí? Miren ahí lo van a ver, Mateo 26, creo que están en el versículo 7, versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Entonces, es la misma historia. Están en Betania, sí, pero el que vivía en Betania también era Simón el leproso y estaban en la casa de él, no estaban en la casa de María, Marta y Lázaro. Uno dice, pues ¿qué tiene? No es gran cosa. Es gran cosa porque el que está sentado ahí en la banca, que sabe que estás predicando mal, ahora no te tiene confianza. Porque sabe que no estás haciendo tu tarea en lo que estás enseñando. Entonces están en la casa de Simón, ahí pasa que la unge, versículo 13, ahí es donde Cristo les deja saber que lo que pasó. Miren versículo 14, siguiente versículo. En cuanto Cristo acaba de reprender a Judas por lo que dijo, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No podemos estar seguros, pero esto es lo que aparenta. Judas está ahí de falso, está ahí de hipócrita, se está robando dinero de la bolsa. Ungen los pies de Cristo y quizás le dio como celos o envidia de Cristo. ¿Cómo puede ser que a él le estén derramando eso tan caro y se lo tiraron en sus pies? El honor que le están dando a Cristo, por el cual Cristo es digno, Judas hasta tiene envidia de eso, porque Judas era un avaro que quería todo para él. ¿Me están siguiendo?
Entonces él ve eso y él no puede aguantar que dice, qué malgaste, hubiéramos vendido eso y lo hubiéramos dado a los pobres. Y en otro pasaje da evidencia que los discípulos repitieron el mismo sentimiento. Cuando los otros discípulos escucharon lo que Judas dijo, oh sí, es cierto, hubiera sido buena idea, hubiéramos dado a los pobres. Entonces ahí está Judas sintiéndose orgulloso de lo que dijo. Y en eso Cristo lo reprende. No lo reprende duro, no le llama nombres, no lo insulta, nada más le dice, déjala. Lo que ella hizo está bien. Pone a Judas en su lugar amablemente. Y muy probable eso fue suficiente para que Judas dijera, ¿quién se cree este? Me avergonzó delante de todos los discípulos. No, hombre. Y con eso ya el recibimiento fue suficiente fuerte para que él tomara ese paso que ya estaba en su corazón por mucho tiempo. Pero ahora fue y lo entregó. Porque inmediatamente de eso fue cuando él fue. No quiero enfocarme ahí, pero quería decir eso para esto. Usted va a ser uno de dos hombres. El hombre que cuando estás mal, alguien te puede llamar la atención y vas a decir, gracias pastor. Sí es cierto, he estado faltando a la iglesia, sí es cierto, he estado llegando tarde, sí es cierto, yo no he estado cuidando a mis hijos. Gracias por cuidar suficientemente de mí para venir a decirme y para ayudarme. Voy a tratar de mejorar. Puede ser ese tipo de hombre. O puede ser como Judas. Cuando tu esposa o tu patrón o un hermano o el pastor viene y te dice, hermano, ¿quién se cree este? El orgullo responde así. Ahora mismo usted tiene que preguntarse, si yo sé que yo hubiera respondido así, o si el pastor se atreve a decirme a mí cómo manejar mi familia, así le va a ir. Ya le estoy diciendo, algo no está bien en su corazón. Porque el orgulloso no permite que nadie lo reprenda, que nadie lo aconseje. Él quiere hacer sus cosas y que nadie se atreve a meter en mi vida. Así estaba Judas. En cuanto Cristo lo reprendió, eso no le ayudó, lo llevó a entregarlo. Examina cómo eres tú. Porque si no vas a recibir corrección y reprensión, no vas a recibir mensajes, no vas a recibir aún cuando lees en la Biblia y lees algo, ni el Espíritu Santo te puede reprender. Porque tú ya estás terco y duro en lo que tú quieres y lo que tú vas, y a ti nadie te va a decir nada. Nunca vas a mejorar. Vas a estar siempre en el nivel espiritual donde estás o más abajo. ¿Okay? Tenemos que seguir. Miren la nota. Según Éxodo 21:32, 30 piezas de plata era el valor de la vida de un esclavo. En Éxodo 21, ahí dice que si tu animal mata al siervo o al esclavo de otro hombre, tú tienes que pagarle 30 piezas de plata porque tu animal mató a ese esclavo. O sea, asigna el valor de un esclavo a 30 piezas de plata. Qué precioso. Porque Cristo vino para ser siervo. Y no es casualidad que lo vendieron como si fuera un esclavo y un siervo, que era el Rey de Reyes, pero se hizo siervo por nosotros. Y aún su vida a los ojos del hombre solo valió lo que valía la vida de un esclavo. Ahora, ¿por qué eres tú demasiado grande para servir a Dios? Ve el ejemplo de la humildad que nos da el Señor Jesucristo. Y ahí estaba, un valor de un esclavo lo mataron. Siguiente página, letra B. Judas fue movido por su avaricia. Su avaricia lo controló, su deseo de tener más. Y llegó a controlarlo al punto de entregar a Cristo para obtener un poco más de dinero. Miremos brevemente aquí su traición. Letra A. Judas, ya con las 30 piezas de plata en la bolsa, se sienta sin cuidado con los demás discípulos y deja que Cristo le lave los pies. Que empezamos a ver aquí su hipocresía. En Mateo 26 es donde fue y pidió las 30 piezas de plata. Y ahí nos dijo que desde ese día en adelante empezó a buscar cómo entregarle. Entonces la noche que Cristo fue entregado, Judas ya traía las 30 piezas de plata en la bolsa. O en el banco, o guardados, pero ¿saben lo que decimos? No es como que él salió esa misma noche y le dieron las 30 piezas de plata. Tiene que agarrar aquí el tiempo. Judas ya había hecho esto días antes. Entonces, él está pensando cómo va a traicionar a Cristo y aún así se sienta a la mesa con todos los discípulos,
van a disfrutar la cena del Señor, Cristo les está enseñando, por 2 o 3 días Él sigue su hipocresía como que todo está bien. Tanto que hasta se sienta en la mesa y deja que Cristo venga y le lave los pies. No tengo tiempo, pero hay muchos buenos mensajes de este pedacito de Judas. Cuando tú te acostumbras a ser un hipócrita, ya llegas a un punto que nada te molesta. Tu hipocresía ni siquiera lo sientes. Ni siquiera lo sientes. Piensa en nosotros, sabiendo que tú has entregado a Cristo, habiendo visto todos sus milagros y que Él está de rodillas limpiando tus pies. Y tú con el dinero ya que le vas a entregar esa misma noche, ni siente nada, el corazón ya tan duro. Su hipocresía ni le cargaba. He visto a cristianos así. Han jugado el juego cristiano por tantos años que pueden estar aquí cantando y alabando al Señor y sirviendo a Dios y a la hora mirando pornografía y ni les molesta. Ya se acostumbraron, ya es mi vida. Tu hipocresía, mientras más lo cargas, menos te carga. Mientras más lo cargas, menos te carga. Y así está Judas, ahí está sentado. ¿Se acuerdan que Pedro? No, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y Cristo tuvo que enseñarle que le dejara lavarle los pies, porque Pedro dijo, yo no soy digno que me lave los pies. Judas, lávamelos. Oh, te faltó un lugarcito ahí, por favor. Ok, gracias. Ahora no sabemos eso, pero ahí está, con esa frialdad. Entonces ahí mismo, letra B, no vamos a ir a leerlo en Juan 13, pero ahí mismo Cristo anuncia que Judas lo va a traicionar. Al que yo le doy el bocado de pan, se lo dio a Judas, ahí Judas se levantó y se salió. Ahí mismo nos dice en Juan capítulo 13 que los discípulos no sabían que Judas lo iba a entregar. Como él cargaba la bolsa, ellos pensaban que él iba a ir a comprar comida o iba a ir a hacer algo. Ellos nunca pensaron que Judas iba a ser el que lo iba a ir a entregar. Significa esto, era un hipócrita profesional. ¿Has visto hipócritas como no tan buenos? ¿Sí? Como cuando yo hablo con algunos y me dicen, visitando ahí, no hombre pastor, ahí voy a estar mañana. Usted apúntalo, pero en piedra. Ahí llego. Apárteme el asiento, yo ahí llego. Y yo puedo ver como su hipocresía, no va a llegar mañana. Algunos son malos hipócritas. Pero hay otros que son profesionales, son buenos. Judas era bueno. Aún agarrando el bocado de pan que Cristo dijo que iba a agarrar el que lo iba a traicionar, y ellos viéndolo. Después se levanta y se va. Aún así los discípulos dicen, se irá a comprar comida. Nunca en su mente se les pasó que Judas era el traidor. A veces el que más en la iglesia se mira que ese hermano, esa hermana son los meros. Pueden ser los que más hipócritas son. Por eso todos tenemos que examinar diariamente nuestro corazón y nuestras intenciones y nuestras prioridades. Judas lo escondió muy bien. Letra C, esto no fue un momento de necedad o algo que hizo de impulso. Eso de traicionar a Cristo, no fue un momento de impulsivo, déjame lo hago. Fue algo que tenía en su corazón por mucho tiempo. Lucas 22:6 nos dice que buscaba ocasión para entregarle, también lo leímos en Mateo. Entonces, como todo hipócrita, estaba más preocupado de lo que la gente pensaba de él que hacer lo correcto. Por eso quería entregarlo en la noche. Era un cobarde y le tenía miedo al pueblo y muy probable a los discípulos. ¿Por qué dice que está buscando oportunidad para entregarle? Quería hacerlo en un tiempo cuando la gente no se diera cuenta que era él. Quizás llegando ahí, recuerda, la luz en ese tiempo no era nada que ver con hoy. A una hora, tú vas a ciertos lugares donde no hay mucha luz y está bien oscuro. Si tenían esa cosa que ponían en la cabeza, que era común usar en ciertos tiempos del año aún para los hombres, si tenían algo tapado, si Judas llegaba, es probable que la misma noche que llegó a besarlo, si los discípulos no estaban ahí al lado de Cristo, los discípulos ni sabían que era él. Quizás mientras él llega a entregarlo, los discípulos piensan que él todavía anda en la Walmart. Él quería hacerlo de noche porque estaba preocupado que nadie se dé cuenta que yo soy el traidor. Porque la hipocresía, lo que hace la hipocresía es que dice, yo estoy más preocupado de lo que la gente piensa de mí que lo que Dios piensa de mí. Porque Dios no lo engaño como hipocresía. Al único que puedo engañar es al hombre.
Entonces, cuando yo estoy viviendo una vida de hipocresía, yo estoy mostrando, sin duda, mi corazón está en preocuparme más en lo que los hombres piensan de mí que lo que Dios piensa de mí, porque tú sabes que Dios mira el pecado y Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe cómo estás viviendo y cómo tratas a tu esposa y cómo crías a tus hijos y cómo hablas en el trabajo y qué miras en la tele. Dios sabe todo eso. Entonces, la idea más básica o más interior del hipócrita es que el hipócrita vive su vida pensando en lo que todos ellos piensan sin importarle lo que Dios sabe de él. El cristiano genuino vive pensando más en lo que Dios sabe de él que lo que ellos piensan de uno. Yo no puedo controlar a veces lo que alguien piense de mí, pero yo puedo controlar lo que Dios sabe de mí. Y si vas a vivir por lo que Dios sabe de ti, esa va a ser tu motivación para hacer siempre lo correcto. Porque Dios está en tu recámara y en tu carro, en tu internet, en tus ojos, en tu boca, en tu mente. Dios ve y conoce todo. Entonces, si verdaderamente te interesa vivir para Él, no pones una cara en la iglesia y otra en el trabajo. No haces eso, porque Dios está ahí. Judas era un hipócrita profesional, pero aún así, letra D, cuando llegó a traicionarlo, Cristo todavía le mostró amor y misericordia al decirle amigo. Cuando llegó Judas a darle el beso en la noche, ese beso de traición, ese beso falso. Ahora nosotros, si viéramos, por eso nosotros no somos Cristo. Si hubiéramos sido Cristo, oye Judas, ya vienes, ¿verdad? Traidor, falso, chueco, hipócrita. Dámelo, dame el beso, ándale, apúrate. Cristo le dice, amigo. ¡Qué convicción! ¿Por qué? Porque aunque él ya había hecho lo que iba a hacer, todavía había oportunidad para que él se arrepintiera. Y Cristo le está dejando saber, Judas, yo no estoy amargado contigo, eres mi amigo, todavía puedes venir a mí. Ese es el amor de Cristo. Por eso dijo en la cruz, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y ese amor que Cristo tenía para Judas y para esos soldados romanos que lo desnudaron y lo golpearon, y con ese amor que Cristo tenía, es el amor que nos manda a mí y a usted, que amemos a todo el mundo. Y cuando vemos ese amor y esa misericordia de Cristo, decimos, ¡ah! ¿Cuánto estoy fallando? ¿Cuánto fallamos al decir que Judas, ya habiéndolo traicionado, habiendo estado ahí con Cristo todo el tiempo, Cristo lo mira y le dice, amigo. Y en Cristo no había hipocresía. Si Cristo le dijo amigo, es porque Cristo lo consideraba como un amigo y le amaba como un amigo, aunque él lo estaba traicionando. Si él puede amar a Judas así, usted puede amar a quien sea que está batallando en su vida. Nomás no quiere, pero puede. Miren ahí, letra 3. Su muerte, la muerte de Judas. Todos sabemos cómo murió. Judas tuvo remordimiento después de haber entregado a Cristo. Devolvió el dinero. Ya era tarde para él en cuanto a que él, aunque él devolvió el dinero, no podía regresar el tiempo y borrar lo que él había hecho. Entonces, regresó el dinero, pero no borró el pecado. Regresó el dinero, pero no, solo porque regresó el dinero, ellos no dijeron, no, pues ya regresaste el dinero, suelten a Cristo. No, ya habían hecho. Y cuando Él les dijo, ellos dijo, ahí tú. A ellos no les importó. Él dijo, he pecado, dijo Judas, he pecado. Él reconoció su pecado. La palabra de Dios aún dice que Él arrepentido fue y les regresó el dinero. Otra cosa que tiene que estudiar, esta palabra arrepentido significa con mucho remordimiento. Pero remordimiento no es arrepentimiento. Si se hubiera arrepentido, hubiera ido a Cristo a pedir perdón y le hubiera servido, no se hubiera ido a matar. Entonces, él nunca se arrepintió de corazón. Él tuvo remordimiento. No tengo tiempo otra vez de enfocarme aquí, pero hay mucha diferencia cuando tú pecas entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es que te sientes mal. Arrepentimiento es que ya no lo vas a hacer. Dos cosas diferentes.
Entonces él fue y regresó el dinero. Solo tenía dos opciones. No podía borrar lo que había hecho, seguimos en letra A. Solo tenía dos opciones. Uno, arrepentirse de corazón. O vivir con la culpa de lo que él hizo y seguir igual, sin arrepentimiento. Pero no le gustó ninguna de las dos. Entonces fue y se ahorcó. Ahora, Hechos 1, yo voy a leerlo, pero rellenen ahí en sus notas. Hechos 1, 16 al 19 nos da más detalles acerca de su muerte. De su muerte. Que aquí está hablando que lo van a reemplazar a Judas ya que murió con un nuevo apóstol. Y explica un poquito de él. Miren versículo 16, bueno, yo lo leo, dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, escuchen lo que dice el versículo 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Lo último que dice de Judas, y todas sus entrañas se derramaron. Esto es lo que pasó. Ahora, agarrando todo el pasaje, lo que pasó, él regresó el dinero, se fue y se ahorcó en un campo, y después que se ahorcó, no ató bien la soga o algo, y se cayó de donde sea que se ató. La historia dice que se ató de un árbol colgando por arriba como de una encina. Entonces estaba muy alto y el árbol colgaba por arriba de una caída más grande, y ahí se ahorcó. Pero no se ató bien, y después que se ahorcó, cayó, y cuando cayó se reventó todo en pedazos en ese campo. Por lo que había pasado, cuando él regresó el dinero, los principales a quien le dieron el dinero, con ese dinero fueron y compraron ese campo, y ahí enterraron a Judas, en el mismo campo donde él se ahorcó y donde él cayó. Por eso dice aquí que él compró. Dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Ahora, uno dice, pues, ¿qué es? ¿Él compró el campo con el dinero o regresó el dinero? Entonces, parecería que hubiera una contradicción. No es contradicción, él regresó el dinero, pero ¿el dinero de quién era? Era de Judas. Entonces, con el dinero de Judas, ellos fueron y compraron el campo donde él se mató. Y todo se quedó a pedazos, y bueno, así fue su muerte. Lecciones de Judas. Tenemos unos 3-4 minutos, terminamos aquí. Lecciones de Judas. Primero vemos en Judas la oportunidad perdida. Tenía una oportunidad preciosa al lado de Cristo y la perdió. Hermanos, a través de tu tiempo de servir a Dios, Dios te va a dar oportunidades. Oportunidades de servirle, oportunidades de ser de bendición, oportunidades de testificar, oportunidades de discipular a alguien. Trata de pensar en Judas, que él desperdició muchas oportunidades. Letra B, privilegio desperdiciado. Tuvo el privilegio de caminar con Cristo y lo desperdició todo. En este país tenemos muchos privilegios. Quizás tú en el trabajo, con habilidades, con lo que sea, tienes muchos privilegios. No desperdicies los privilegios que tienes. Letra C, 1 Timoteo 6:10, vemos también de Judas, nos recuerda, porque de raíz de todos los males es el amor al, ¿qué? Dinero. ¿Batalla el hispano en Estados Unidos con el amor al dinero? Sí. Cada vez que usted dice, voy a trabajar un poquito más en vez de ir a la iglesia, o voy a hacer esto en vez de estar aquí, voy a hacer esto, y estás encontrándote en ese afán al dinero, nomás mírate en el espejo y di, no seas un Judas. Porque era lo que era la ruina de Judas, el amor al dinero. Letra D, nuestra necesidad de hacer una examinación propia. Judas no es el único a través de la historia que le ha dado su espalda a Cristo por razones e intereses egoístas. Él le dio la espalda a Cristo para obtener lo que él quería. Lo hacemos también nosotros. No lo traicionamos físicamente, pero le damos la espalda a Cristo y a sus deseos y a su llamado para seguir nuestros deseos egoístas. Letra E, en la historia de Judas miramos que la voluntad soberana de Dios no puede ser vencida por medio de ningún medio. Su traición y la muerte de Cristo a primera vista parecía una victoria del diablo, pero realmente fue la derrota del diablo y del pecado. Nos dice también ahí, no lo leímos, pero dice que que Satanás entró en Judas, que Satanás tomó poder de Judas
cuando la noche que lo fue a entregar. Él estaba involucrado en esa obra. Pero aún así, con todo el plan que Satanás tenía pensado que iba a destruir a Cristo, ni siquiera tenía idea que toda su maldad nomás entraba perfectamente en el plan soberano de Dios. Y nos muestra que Dios, cómo Dios trabaja. Letra F, Judas es una advertencia de la soledad y la necedad de la hipocresía. Seamos genuinos, seamos transparentes. Hermanos, seamos honestos, todos tenemos batallas, todos. Cuando tiene una batalla, cuando anda batallando con algo, busque ayuda. No trate de sentir que siempre tiene que poner una cara que no es usted. Y si tiene pecados escondidos y cosas escondidas, arrepiéntese y sea genuino. No queremos ser hipócritas. Como que vamos a orar, terminamos. Gracias.